Buenas tardes a todos, bienvenidos una vez más a este ciclo de seminarios de las áreas de servicio del CONICET Bahía Blanca, donde cada una de las áreas de los institutos de investigación y también de la unidad de apoyo territorial van a ir presentando sus capacidades y los servicios que ofrecen tanto a la comunidad científica local, regional y nacional, como a los sectores privados u otras organizaciones. En esta oportunidad, la presentación está a cargo del Departamento de Gestión de la Información, de la Unidad de Apoyo Territorial, del CONICET Bahía Blanca. Van a presentarnos las posibilidades que ofrece el área, Carlos Matrángolo y Santiago Aggio, quienes integran este servicio. Les voy a pedir a todos que mantengan, digamos, sus computadoras en mute, en silencio, para poder llevar adelante esta presentación de una manera más prolija, que estará grabada y que después va a estar disponible en nuestro canal de YouTube del Centro Científico Tecnológico. Recordarles que estos seminarios son organizados tanto por el Centro Científico Tecnológico Bahía Blanca como por el CERSOS, siendo una iniciativa que inició el año pasado y que este año suma a otros institutos más allá de las actividades que se desarrollan en el CERSOS. Así que, bueno, le doy la palabra, creo que empieza Carlos. Sí. Bueno, tenés la palabra, dejo de compartir pantalla para que ustedes puedan hacerlo. Perfecto. Bueno, supongo que ahí están viendo nuestra presentación. Bueno, entonces, hoy nos toca a nosotros exponer cuáles son las actividades, las funciones y servicios del Departamento de Gestión de la Información. ¿Cómo es nuestro origen, nuestra evolución? Nuestro área comenzó en el edificio 12 de octubre como Servicio Centralizado de Computación, conocido como CCCOM, en el año 1982, sobre un equipo VAX 11, que era una computadora grande central, lo que era la computación de ese momento, del orden de $1.200.000, un costo alto, pero que implicó desarrollar un centro de cómputos donde nos alojamos los que entendíamos de hardware. Para eso uno de nosotros se especializó en Estados Unidos, otro en la parte de sistemas operativos y software, que también se especializó en Estados Unidos, y el resto de soporte, tanto para el sostenimiento del equipo como para el asesoramiento e instrucción de usuarios en la programación. Ese fue nuestro origen, y este sistema puso a la Academia y Ciencias de la ciudad de Bahía Blanca al mismo nivel que en otras partes del mundo en los centros más importantes. En 1986 ya se produce un cambio importante en la tecnología, ya es un salto, aparecen las computadoras personales y empieza a tener relieve las comunicaciones, y en particular se dan las comunicaciones para integrar localmente esos equipos entre sí y con la gran computadora, y por otro lado aparecen las redes de larga distancia, conocidas como WAN, que en el caso de Argentina fue la red ARPAC. Bueno, nosotros nos insertamos en ese entorno, en lo local y en lo nacional, y esto dio lugar a que pudiéramos comenzar nuestro incipiente sistemas de correo electrónico y de servicios que se podían hacer a larga distancia, como por ejemplo búsqueda bibliográfica, que se hacía en distintas partes del mundo. En el año 1997 nos trasladamos desde el edificio 12 de octubre al complejo Carrindanga, y
En el año 2007 es cuando, 25 años después de la creación, el CONICET reorganiza su estructura a nivel nacional y crea los CCTs. Al crear el CCT CONICET Bahía Blanca, nosotros continuamos siendo como departamento de gestión de la información. El edificio de 12 de octubre fue ahí nuestro lugar de origen. La flecha indica el ala en el que nosotros estamos instalados. Ese lugar lo conservamos como lugar estratégico y hoy es un data center, un lugar para alojar equipamientos, nuestros servicios, que cuenta con grupo generador propio, cuenta con un sistema de aire acondicionado específico para el manejo de equipamientos, y además ese punto es clave porque hay una fibra óptica propia, un cable de muchos pares, que van desde 12 de octubre hasta Carrindanga y le dan la conectividad al complejo. Ahí también sale la fibra que une 12 de octubre con la Universidad del Sur, y otra fibra que nos une con el prestador Sílica, que es quien nos da la conexión a redes avanzadas y además accesos a Internet. Y por esa ubicación clave, también hoy es el punto de intercambio de tráfico para proveedores locales, en lo que después vamos a hablar como NAP Cabase o IXP Bahía Blanca. 1986, ya dijimos, hay un cambio en las comunicaciones, y ya cuando estamos en el complejo Carrindanga, ahí también nos hacemos cargo de la infraestructura de red, fibra óptica que interconecta los edificios, y de todos los servicios asociados a estas necesidades. Creo que es interesante porque marca un punto en nuestra identidad. El CRIBAP fue esencialmente un organismo de servicios destinados a dotar al sector académico y científico de una infraestructura tecnológica de avanzada, junto con recursos humanos altamente calificados para desarrollar la ciencia. Y esto fue un motor y fue realmente el constructor de nuestra identidad a lo largo de estos 25 años como CRIBAP, 15 años como CCT. La idea de esto fue contar con servicios centralizados, con equipamiento muchísimo más complejo y relevante para el desarrollo de la ciencia, con los recursos humanos acordes y preparados para brindar que esos equipos estuvieran a disposición del ambiente académico y científico de Bahía Blanca. Y ahí es cuando se crea el Servicio Centralizado de Computación, CCCOM, junto con los otros servicios que nosotros conocemos. Ahora, es importante destacar que nuestro área no es simplemente un lugar donde hay un servidor, se maneja el correo electrónico, sino que la infraestructura en TIC o TICS, tecnología de las informaciones y las comunicaciones, involucran muchas funciones, tareas, que yo he resumido acá como la innovación, la investigación y el desarrollo. ¿Por qué innovación? Porque las tecnologías van cambiando permanentemente. En particular estamos en un ámbito académico y científico, donde los requisitos también van cambiando, y generalmente más allá de lo que oferta la industria o los proveedores tradicionales. Y entonces, sobre esas tecnologías, uno tiene que estar permanentemente viendo qué innovar, cómo cambiar, qué agregar. Pero para hacerlo, también uno tiene que investigar sobre cuál es el estado del arte, y eso involucra también meterse en temas que están también ligados a lo académico, lo cual se ve fortalecido por nuestra formación muy ligada con las universidades UNS y UTN, y entonces eso involucra un trabajo arduo para definir qué necesitamos. Y luego es desarrollar las propuestas y
Por último, y lo subrayo, el tema de gestión, que es, a partir de esta innovación, investigación y desarrollo, se generan propuestas, pero esas propuestas, en nuestro caso, tienen que concretarse en servicios. Para lograr esos servicios hay que hacer gestiones de los más diversos tipos. Como para que tengan idea, estas gestiones no solo hacen a lo local, al CONICET, sino que va a otros órganos como la ENACOM, como ARSAT, como trabajar con algún ministerio, con alguna empresa. Es decir, hay todo un trabajo que involucra mucha gestión y mucha presentación desde proyectos hasta gestión incluso en lo que hace a lo técnico, cómo definimos concretamente cómo se puede implementar. Y eso ha sido entonces el constructor de una identidad que es propia y reconocida tanto en el ámbito académico y científico como en otros ámbitos. Incluso nos sentimos halagados de que también hemos tenido reconocimiento a nivel internacional. De esta generación, de esta identidad, surgieron muchos hitos o resultados que ahí los hemos enumerado. Después vamos a aclarar muchos de ellos en lo que sigue de la charla, pero por ejemplo, un punto es la creación de la carrera de licenciatura en computación. En la década del 80, el disponer de computación, el disponer de estas facilidades, ligado a que en nuestro grupo estaban también Guillermo Simari, el doctor Guillermo Simari, y Jorge Ardengui, que fueron los que motivaron o fueron los motores de la creación de la carrera de licenciatura de computación, a la cual después nosotros como docentes nos fuimos incorporando y coparticipamos en el desarrollo del Departamento de Ciencias de la Computación. 1986, la conexión, como nombré antes, a esa red nacional, la red pública de paquetes, nos habilitó tener una infraestructura para poder después responder a un proyecto 1990 que fue el proyecto Retina. Un proyecto propuesto por la Fundación Ciencia Hoy con el objetivo de dar, 1990, servicio de correo electrónico a toda la comunidad académica y científica del país. Promocionar eso. En función de nuestros antecedentes, en función de esta infraestructura que ya teníamos, fuimos seleccionados por el proyecto junto con el CERIDE en Santa Fe y pasamos a convertirnos un actor clave dentro del proyecto Retina, participando no solo del desarrollo local del proyecto, sino el proyecto en sí a nivel nacional. Ese mismo proyecto es el que en el año 94 nos permite establecer la conexión a Internet, la primera conexión de Internet en Argentina. La comercial vendrá en el año 95, mediados del 95. Y esta evolución que también se venía dando a nivel mundial, donde las universidades en Estados Unidos dijeron, Internet nació en las universidades, era la infraestructura que nos permitía generar nuevos proyectos, nuevos desarrollos avanzados, resulta que está equivalente con lo que se oferta a nivel comercial o a nivel público. Y entonces se crea un proyecto que se llama Internet 2, creando una red independiente de lo que es la red Internet, exclusivo para uso de las universidades y recuperar con esa infraestructura de alta capacidad el liderazgo que habían tenido desde el inicio de Internet. En el caso del proyecto Retina se responde a eso con la creación o la reformulación del proyecto como Retina 2, y junto con Argentina, Brasil, Chile, los tres, la ABC, a través de un proyecto, AMPAT, nos conectamos a Internet 2 en Estados Unidos para participar y tener las herramientas para desarrollar proyectos de esa avanzada en Internet 2.
Y en ese juego, que después vamos a describir un poco más adelante, surge de la Comunidad Europea el proyecto ALICE. ¿Qué es el proyecto ALICE? Que Europa busca interconectar los investigadores europeos con los investigadores de América Latina. Y entonces se establece una alianza que da lugar a la red Clara, una red primero de gente o de grupos de distintos países, pero luego concretada en una estructura física de comunicación. En 2007, el proyecto Retina es dado de baja unilateralmente por la Fundación Ciencia Hoy, y entonces toma ese proyecto, después de muchas negociaciones, el CONICET, junto con la Secretaría de Ciencia y Técnica y en ese momento la Comisión Nacional de Comunicaciones. Y se crea el proyecto Innova Red. Y continúa, digamos, la operación de esta red avanzada. Esta estructura genera una backbone, lo que llamamos un backbone, un sistema de fibra óptica de alta velocidad de 10 gigabits para conectarnos, donde haremos algún tipo de referencia. Y quizás, para acabar con estos aportes y participación con esta enumeración, está el proyecto de la red metropolitana de fibra óptica, que la establecemos o negociamos a partir del 2006, junto con CRIBAP, UNS y UTN, interconectados por fibra óptica, formando lo que se conoce hoy como la red metropolitana avanzada. Fibra propia que entonces nos permite manejar concretamente nuestros servicios. Bueno, doy paso ahora a Santiago, que va a continuar con el resto de la presentación, y iremos haciendo algún tipo de acotaciones entre los dos. Ok, gracias, Carlos. Bien, ¿ven la pantalla? Bien. Sí. Sí. Bien. Bueno, Carlos ya mencionó un poco la historia de CRIBAP y, digamos, lo que es hoy el Departamento de Gestión de la Información. Y quería comentarles que, bueno, los integrantes de este cuerpo, digamos, de este departamento, que los menciono acá, que muchos de ustedes seguro los conocen, porque, bueno, interactúan con ellos o porque les dan soporte, es Alejandra, Adrián, Carlos, Carlos Matrangolo, Marita, Zulma, Ricardo, Francisco, Darío y, bueno, quien les habla. ¿Cómo funcionamos como Departamento de Gestión de la Información? Bueno, en general lo que nosotros damos es un servicio que podríamos llamar transversal. Eso quiere decir que este servicio es tomado por toda la comunidad del CCT. Y es un servicio que, digamos, lo podemos catalogar como si fuera un servicio esencial y que es un servicio similar a lo que es la luz, el agua, el gas. O sea, hoy casi que podemos estar con frío y sin tomar, muriéndonos de sed, pero no podemos no tener internet. Internet tiene que estar y tenemos que estar conectados. La otra característica que tenemos es que somos obsesivos con el tema, digamos, de la conectividad. Es decir, siempre tratamos de conectar a la mayor cantidad de gente posible y conectarnos con distintas entidades y distintos proyectos. Eso facilita mucho el uso de Internet y el uso de las comunicaciones. Y al tener ese concepto, lo que nos interesa es, más que nada, es la capilaridad, o sea, la cantidad de conexiones, fortalecer esa capilaridad acá en Bahía Blanca y en toda la región y en el país. Y lo que buscamos también, que hemos detectado y que siempre estamos avanzando, es en disminuir lo que se llama la brecha digital.
pero no la brecha digital vista en lo que es nuestros ámbitos académicos y científicos, porque nos encontramos con lugares que aún hoy todavía no tienen, por ejemplo, acceso a redes avanzadas. Entonces, siempre estamos tratando de fomentar y de ayudar y de colaborar y de participar en todo lo que corresponde a lo que es esta brecha digital científica, de disminuirla y aumentar la capilaridad. Por otro lado, funcionamos para garantizar el acceso a la información. Eso es, siempre tuvimos ese concepto y sin diferenciar, digamos, ningún sector. Entonces, para eso trabajamos y en general lo que tratamos de hacer es tener alta disponibilidad de la red y mantener, digamos, un valor de ancho de banda coherente y que podamos todos utilizar la red sin hacer ningún tipo de diferenciación. Y otro concepto que es interesante para nosotros es siempre gestionar la conectividad y mantener la neutralidad. La neutralidad de la red es un tema que se habla a nivel mundial y que hoy está en boga, digamos, porque hay una lucha entre quienes tienen el poder, digamos, entre los que tienen el contenido o los que tienen las fibras. Bueno, eso hoy está en debate y bueno, lo que tratamos nosotros de hacer es mantenernos siempre, ser un lugar neutral para que otros puedan instalar sus equipos, usar sus equipos y nosotros podamos asistirlos sin ningún tipo de diferenciación. También lo que hacemos es tratar de desplegar TICs en donde podamos, y eso es asociarnos a distintos proyectos, ya sea a través de que nosotros aportemos los conocimientos que tenemos, la infraestructura, y también generar contenidos propios, digamos, contenidos científicos y contenidos académicos. Y por último, que también es interesante, es buscar nuevas oportunidades, o sea, en diferentes áreas de desarrollo. Y eso implica un grado alto de gestión de parte nuestra, que, bueno, que siempre estamos tratando de ver esas oportunidades y de hacer participar al resto en esas áreas de desarrollo que se van creando. Les voy a contar un poco, les vamos a contar cómo son las áreas de servicio. Este es un pequeño índice de nuestras áreas y básicamente tenemos un área de infraestructura, una de conectividad, una de gestión de proyectos, una de servicios de internet, uno de servicios de la red local, tenemos un área más nueva de virtualización y también otra que es de computación de alto desempeño. También hacemos colaboración dentro de, bueno, de nuestra institución y de CONICET, y también vemos como áreas posibles las oportunidades en las cuales queremos participar y que les vamos a nombrar algunas. Bueno, en lo que es infraestructura, básicamente, como Carlos nombró, tenemos hoy 2 data centers. Ofrecemos esta infraestructura para, en general, en primera instancia investigadores, pero para todo aquel que tenga necesidad de conectarse al punto de intercambio de tráfico, por ejemplo. Entonces tenemos 2 data centers, uno está en 12 de octubre y otro tenemos acá en el complejo, y esos data centers requieren digamos, ciertas condiciones para funcionar. Esas condiciones están dadas por los que son los espacios refrigerados, los racks normalizados y la alimentación segurizada. También tenemos fibra óptica. Fibra óptica que conecta estos 2 data centers, cableados estructurados, la red de Wi-Fi, y lo que es también tenemos radioenlace, que tenemos antenas en cada uno de estos 2 edificios en los data centers, y bueno, equipamiento variado que necesitamos para que todo esto funcione. O sea, la fibra óptica, si no las iluminamos, están ahí, pero no se utilizan. Entonces necesitamos y tenemos disponibilidad de switches, routers, access point, etc. Respecto a la conectividad, acá lo que tenemos son 4 puntos que son importantes para nosotros y que en definitiva definen un poco cómo estamos hoy o cómo podemos participar y conectarnos a distintos entes. El primero es dar el servicio de internet, que básicamente somos un ISP académico, redes avanzadas, que vamos a explicar un poquito más adelante, el punto de intercambio de tráfico de Bahía Blanca y la red metropolitana avanzada, algunos de estos temas que ya les mencionó Carlos.
En el tema de proveedor de servicios de Internet, bueno, ¿cómo nos podemos definir? Bueno, como un proveedor de servicios, pero científico-académico. O sea, nosotros damos el servicio a través de una red LAN a todos nuestros usuarios y no usamos las tecnologías que usan el resto de los ICP para darle Internet a cada hogar. Pero en definitiva, el funcionamiento es similar y tenemos características parecidas. Tenemos un enlace con un proveedor privado y ahí es donde brindamos el acceso a Internet a todo el complejo y al resto de las instituciones que se conectan. Tenemos nuestro propio sistema autónomo y nuestros propios bloques de IPv4 y IPv6, y eso nos garantiza poder, digamos, ser más independientes y poder participar en más proyectos que requieran conectividad y simplemente intercambiar tráfico entre nosotros. De esa red, digamos, de proveedor de servicio, lo que hacemos es la parte también de ingeniería y operación, y tenemos soporte de servicios que son los comunes de conectividad, y algunos avanzados que, bueno, que requieren participación más específica de parte nuestra. Acá le paso a Carlos para que nos comente el segundo punto, que es redes avanzadas. ¿Qué son las redes avanzadas? Yo hablé al principio de Internet 2, esa red que generaron las universidades y centros de investigación de Estados Unidos para contar con una infraestructura de red independiente de la Internet 2, pero con muchísima mayor capacidad y de acuerdo a las necesidades de las universidades en el plano de aprovechar para investigar en redes, pero fundamentalmente en aplicaciones en distintas disciplinas. Las redes avanzadas, entonces, tienen tres características importantes. La primera, las instituciones se conectan por enlaces punto a punto entre ellas. Normalmente hoy se hace por fibra óptica. Y entonces esos enlaces son pagados y poseídos exclusivamente para intercambio entre esas dos organizaciones. La segunda es que esos puntos de conexión requieren routers, switches y otros elementos que en cada punta son propios de cada institución. Y la tercera es que cada uno de esos puntos están administrados por los propios técnicos de la institución. Y entonces, en ese lugar, además de los técnicos que administran esa conectividad, están los que sería hoy técnicamente, o se los llama los Chief Information and Technology Officer, o sería el caso de nuestra área, los que se encargan de generar políticas, generar nuevos proyectos, buscar en la expansión de la red, trasladarla hacia adentro para que eso crezca en cada vez más usos. Entonces tenemos una parte de gestión y una parte técnica, pero todo eso funciona en cada uno de los integrantes. Y el conjunto da un trabajo colaborativo en donde los técnicos mantienen un nivel altamente colaborativo y de intercambio de información y generación de nuevos proyectos, y el resto en la generación de nuevos proyectos, en la generación de recursos, etcétera, etcétera. Entonces es una red que no solamente es conectividad, sino que es una red colaborativa, ¿sí? En ese entorno nació Internet 2. Los europeos unieron las redes académicas que había en cada uno de los países, formando una red propia, paneuropea, que le llamaron GEANT. Hasta ese momento, los europeos se conectaban con enlaces, como hicimos Argentina, Brasil y Chile, a la red Internet 2. Pero en el caso de GEANT, lo que hicieron fue cambiar la política. Si tenemos todos una red en Europa, conectemos una única línea. Y en ese caso, entonces, llegaron al acuerdo con Internet 2, nosotros no nos conectamos a ustedes solamente, ustedes se conectan con nosotros, partieron los costos y los elementos necesarios, y entonces ahí desapareció ya la idea de todo era Internet 2, pasó a llamarse redes avanzadas. En ese crecimiento se da entonces, en el caso de Latinoamérica,
el surgimiento de la Red Clara. La Red Clara es un proyecto de las redes académicas de América Latina que generan un consorcio llamado Colaboración Latinoamericana de Redes Avanzadas, exponsoriado también por la Unión Europea, que quiere que sus científicos se conecten con los de América, de Latina, y entonces generan el proyecto Red Clara, que da lugar a una estructura también de red, que es la que posibilita toda esa comunicación. Esa conectividad a Red Clara la tenemos a través de InnovaRed. Originalmente nació a través del proyecto Retina, y luego cuando Retina se convierte en InnovaRed, continúa bajo InnovaRed. ¿Qué es lo que es una red de alta capacidad a demanda? ¿Qué significa demanda? Que tiene un ancho de banda enorme, pero ese ancho de banda no significa que permanentemente está en uso, sino que la idea es, cuando hay proyectos que requieren grandes transferencias de datos, entonces ese canal permite que gigas o más se transfieran rápidamente en un breve tiempo. Si tuviéramos enlaces más normales, eso podría llevar tal vez horas. En este caso se busca que sea lo más rápido posible. Y hay servicios asociados a estas redes que han ido creciendo, que son EduROM, EduGain, Fiel, etc. En el caso de EduROM, es todo un sistema de Wi-Fi implementado en cada una de las instituciones ligadas a las redes avanzadas, donde cada usuario de una institución tiene su cuenta EduROM, y entonces hay en cada uno de estos lugares access point, Wi-Fi, que sirven de conexión a cualquiera con solo ser miembro de EduROM. Entonces, alguien de Bahía Blanca se traslada, en este momento está en el departamento de computación, alguien de Bahía Blanca se traslada a España, en una universidad ingresa, y ya por ser miembro de EduROM, están las credenciales que lo habilitan a conectarse naturalmente con solo buscar EduROM y con sus propias claves. EduGain también sigue ideas similares, y hay todo esto con Phil ligado con lo que se llama federación. ¿Qué es la federación? Que cada uno de los integrantes de estas universidades o centros de investigación tengan una identidad, llamémosle entre comillas identidad digital, que lo habilita como un documento de validez a utilizar servicios que están proyectados sobre estas redes. Por ejemplo, uno de los más importantes, y que se está desarrollando, por ejemplo, el caso de Brasil, el acceder a la base de datos bibliográficas, que a nosotros nos obliga a disponer de números IP y una serie de cosas, declarados y todo lo demás, les permite simplemente ingresar al lugar, poner su credencial, y automáticamente, como la institución está reconocida y él figura dentro de esa credencial, puede hacer uso de los servicios. Y todo esto, cada uno tiene su sistema de identidad, y hay una federación construida sobre estas redes que permite que uno de un lugar pueda ser validado en otro lugar distinto. Y como proyectos de avanzada, tienen eBrains, que es un proyecto de la Comunidad Europea, unos 500 investigadores que están trabajando en la simulación del cerebro humano, algo que nunca se había hecho hasta ahora, porque están trabajando a nivel de simular a nivel de micrón, incluso le apuntan mucho menos que el micrón. El caso Copernicus, que es están trabajando los europeos también en todo lo que es el cambio global, y tener herramientas fuertemente manejadas también por el tema satelital, de poder identificar los cambios que se van produciendo a nivel de Tierra por distintos fenómenos. Por ejemplo, con la erupción que hubo en La Palma el año pasado, Copernicus trabajó fuertemente para ver todos los cambios que se iban produciendo. Es interesante recalcar de esto porque distintos países pueden asociarse a estos proyectos. Lo importante es tener esta infraestructura de redes avanzadas, que son de alguna manera el camino que le permite integrarse a estas soluciones, ¿no? Otras de las aplicaciones, telemedicina.
hacer medicina en forma remota, y esto hay muchísima experimentación, y quizás ya nació con la Internet 2, es un proyecto muy avanzado. Y si buscan, hay muchísimos proyectos basados sobre redes avanzadas, y donde el soporte de las redes avanzadas es esencial. En el caso particular de las redes avanzadas, el caso de Clara, es interesante para ver cuál es el perfil de la red Clara. En el 2002 se crea el proyecto César, que es conectando a todos los investigadores europeos y sudamericanos. Proyecto de la Unión Europea. Se juntan con las representantes de las redes académicas de Argentina en un taller en la ciudad de Toledo, y se firma un acta de acuerdo para llevar adelante esta idea. En el caso de Argentina, 2002, el representante por Argentina era Retina, el proyecto Retina 2, que era el que además aportaba fondos a nivel nacional para poder desarrollar estos proyectos. A partir de Toledo, entonces se crea en América Latina, se unen las redes y forman el proyecto ALICE. América Latina se interconecta con Europa, y eso da lugar a la asociación, la Corporación Latinoamericana de Redes Avanzadas, que es Clara, como asociación. Es interesante destacar, y es parte de lo que hace a nuestra idiosincrasia y lo que hace a nuestro trabajo, como decía al principio de gestión, que en el caso del taller de Toledo y la firma de la red Clara, el representante argentino que va por Retina es precisamente Carlos Frank, ¿no? Y que pasa a formar parte también de la comisión directiva de Clara. A partir de la comisión de este proyecto, digamos, la unión, se construye la red física Clara que interconecta entonces los países, las redes de América Latina, en el caso de Argentina, Innova Red, ¿sí? Y es interesante porque el proyecto ALICE involucra 12,5 millones de euros que pone la Comunidad Europea, y el resto, 12,5 millones es el total. El 80% lo pone la Comunidad Europea, el 20% América Latina, lo cual fue también una muy buena negociación. La próxima. Acá tienen ustedes la estructura de la red Clara actual. Eso es todo fibra óptica terrestre, fibra óptica submarina, que nos interconectan con el punto en Argentina que es Innova Red. Es interesante ver cómo esto va cambiando, o van apareciendo nuevos proyectos, nuevas ideas, como por ejemplo que está en carpeta, y se está trabajando en eso, en cómo interconectar estas redes con las bases científicas en la Antártida. Y del lado de Chile sale un cable, se está tendiendo un cable de fibra óptica submarino que interconectaría Red Clara con Oceanía, con las redes de Oceanía y con las redes de Asia. Entonces hay una red académica mundial con estas mismas condiciones interconectando estos caminos. Entonces, fíjense la potencialidad que da el disponer de esta conectividad. Yo supongo, por ejemplo, para los biólogos, el contar con posibilidad de trabajar con bases en la Antártida, y a las bases de la Antártida contar con herramientas que pueden manejar sobre tierra. La próxima. Esta es la estructura actual de la red GEAN en Europa. Son las conexiones troncales. Ya prácticamente no ponen con qué anchos de banda están conectados porque son enormes, ¿sí? Pero fíjense que está cubierta toda Europa, centros. Cada punto son lugares donde hay una administración propia de las entidades académicas y científicas, que por supuesto cuentan con apoyos desde el punto de vista estatal, los estados, pero que además la industria también aporta
o facilita en muchos casos que esta red se despliegue. Bueno, continuamos con lo que Carlos les explicó de redes avanzadas, y ahora vamos a hablar del tercer punto de conectividad, que es el punto de intercambio de tráfico de Bahía Blanca. El punto de intercambio de tráfico nace en el año, podríamos decir, 93 o 92, cuando se conecta por fibra óptica el CONICET, el CRIBAB, el 12 de octubre, contra la Universidad Nacional del Sur. Esa fibra fue prácticamente el inicio de lo que hoy tenemos de todo el tendido de fibra óptica. Y en el año 2011 también nos conectamos a lo que es el NAP de Cabase, y unos años después el NAP de Cabase se muda a lo que es 12 de octubre. Lo que hace Cabase, digamos, es darnos conectividad a nivel nacional, a nivel país, y bueno, intercambiamos rutas y tráfico contra Cabase, que es uno de los que nos provee de servicios. Lo importante de un punto de intercambio de tráfico es tener, digamos, localizado lo que es, digamos, el tráfico local y regional. Es decir, si nosotros nos conectamos todos en un punto en común, bueno, ese tráfico queda confinado ahí y no es necesario que salga de Bahía Blanca, por ejemplo, para ir a otro usuario que está dentro de la misma ciudad. Entonces, los puntos de intercambio de tráfico han florecido y se han extendido en todo el país y bueno, en todo el mundo, porque tienen varias cualidades que hacen que se mejore los tiempos digamos, los tiempos de los paquetes y la latencia que involucra comunicarnos entre nosotros. Entonces, es fundamental desarrollar puntos de intercambio de tráfico, por lo menos a nivel de una ciudad. Y en parte ese punto de intercambio de tráfico de Bahía Blanca hoy está alojado en el data center de 12 de octubre. Ese punto intercambia aproximadamente hoy, bueno, quizás varios gigas de datos, y bueno, nos beneficiamos en definitiva todos para tener accesos locales y a entidades que están conectadas. Ahí también llegan los proveedores locales con los cuales intercambiamos tráfico, y bueno, y lo que nosotros hacemos, nuestra tarea ahí es facilitar la conectividad, es decir, como alojamos al punto de intercambio de tráfico de Bahía Blanca, cualquier entidad o institución o proveedor de servicios que quiera participar, bueno, les damos las facilidades para que se pueda conectar, llegando con el medio que pueda, fibra, aire, bueno, lo que él disponga para que se pueda conectar. Y lo interesante de los puntos de intercambio de tráfico es que uno puede hacer acuerdos. Esos acuerdos generalmente son multilaterales, es decir, que intercambiamos la información todos contra todos, y también se pueden hacer acuerdos entre partes, digamos, que serían unilaterales, en el cual si hay un proveedor que requiere algún tipo de tráfico específico contra otro, lo puede hacer porque tiene las facilidades ahí de conexión. Para un poco graficar esto, antes, en el 2012 aproximadamente, se establece un efecto que se producía en las redes, que era el efecto trombón, el instrumento, ¿no?, que se estira y vuelve. Entonces, por ejemplo, acá hay un ejemplo de que, bueno, muchas veces si alguien desde Los Ángeles se quería conectar a San Francisco, no era necesario que pasara por Nueva York. Entonces los puntos de intercambio de tráfico lo que hicieron es que, bueno, entre Los Ángeles y San Francisco haya una ruta más cercana y no haya tanto retardo en la comunicación sea más fluida y de mejor calidad. Y esto se incrementó mucho con lo que son las redes de contenido distribuido, la CDN, donde cada empresa o cada institución que tiene contenido, bueno, la vuelca en los puntos de intercambio de tráfico, y eso hace que a esa información se acceda mucho más rápido. Ustedes conocen varios, por ejemplo, Netflix, que no sería el académico, pero sí lo que es Amazon, Google, Facebook, y bueno, y muchos más, que son los que ponen ese contenido a disposición y generalmente buscan de poner sus caches
en los puntos de intercambio de tráfico, donde van a tener el mayor tráfico y van a mejorar su prestación y en definitiva su imagen y su ecuación también económica que les conviene. El otro proyecto que tenemos de conectividad es la Red Metropolitana Avanzada. Este proyecto nace en 2006, es un proyecto, digamos, que ideado por Carlos Frank, y en ese momento el nombre era Red Metropolitana de Alta Velocidad. Esa red metropolitana de alta velocidad, la idea era tratar de aprovechar los tendidos de fibra y empezar a poner, digamos, contenido y tratar de usar el ancho de banda disponible en la fibra para que la red empiece a traficar más y que distintos actores vayan conectándose a esta red. Hace unos años se cambió el nombre por RMA, y que suena, digamos, más fácil de entender, y se formó un consorcio en el cual están el municipio de Bahía Blanca, la Universidad Nacional del Sur, la UTN Facultad Regional Bahía Blanca, la Universidad del Sudoeste, la provincial, UPSO, ARIU, que es la Asociación de Redes Interuniversitarias, que digamos, es la que conecta a todas las universidades nacionales, y nosotros, digamos, a través del CCTBB, el CONICET. Y la idea fue tratar de compartir esta infraestructura, o sea, poner a disposición del resto la infraestructura que tenemos, y tratar de compartir no solamente la infraestructura, sino los requerimientos si alguien quiere utilizar los data centers, y eso mejorar, digamos, el transporte de datos, transportar datos entre nosotros, y también compartir conocimiento para que esta red siga avanzando. ¿Cuáles son los proyectos más comunes que estamos trabajando y que queremos que se conecten? Bueno, más que nada son la salud, los hospitales, las salas médicas, y también hay toda una cuestión de seguridad y digamos, de lo que es también la Internet de las Cosas, el IoT, y todo proyecto que sea de interés público. Digamos, para terminar este tema, se habla mucho de ciudades inteligentes o ciudades, digamos, avanzadas, pero la realidad es que si uno no tiene la infraestructura, esas ciudades no avanzan. O sea, si no tenemos infraestructura, es difícil que podamos tener una ciudad inteligente si no tenemos cómo compartir los datos, cómo llegar a esos datos, cómo facilitar la conectividad, cómo mejorar el transporte, o bueno, lo que es toda la parte social, la parte de tránsito, y otros proyectos que puedan surgir si no tenemos la base que es la red metropolitana. O sea, sin ir más lejos, las cámaras de seguridad, por ejemplo, generan un montón de información y un montón de datos, y si esos datos no tenemos cómo transportarlos, cómo almacenarlos y cómo después verlos, es difícil que, digamos, tengamos una ciudad inteligente. Entonces, todos esos proyectos que son interesantes y que hacen al desarrollo de la ciudad, y nosotros que estamos dentro del CONICET, queremos colaborar, bueno, es importante que esa colaboración surja de tener una red y de tener lugares que puedan almacenar toda esa información. Bueno, ahora vamos a hablar de gestión de proyectos, que es la tercera área, y acá lo dejo a Carlos también, le doy la palabra. Bueno, en la gestión de proyectos, básicamente arrancamos con especificación de equipamiento, pliegos de obra, tendidos, infraestructura, y en esto no solo lo hacemos en lo nuestro, en lo local, sino que también asesoramos a unidades ejecutoras, otras universidades o instituciones. Como parte del proceso también colaboramos en la elaboración, seguimiento de las licitaciones, concursos de precio. Eso implica también la evaluación de las ofertas, los dictámenes finales, que muchas veces llevan a definir cuestiones técnicas para realmente evaluar cuál es mejor o peor de las ofertas. Adjudicación de ofertas, seguimiento de plazos de entrega, gestión con los proveedores, la compra de los dispositivos, la verificación del cumplimiento de los tiempos, de las garantías, administración de recursos
delegados y de servicios contratados. ¿Qué significa recursos delegados y servicios contratados? Que en nuestro caso no es como en nuestra casa, uno contrata el servicio a un proveedor y espera que vengan, se lo conecten y lo habilite y listo. Acá las conexiones a Internet involucran muchas otras cuestiones que van desde disponer de los números de IP propios, en nuestro caso IP versión 4, IP versión 6, definir qué políticas de ruteo vamos a hacer, cómo ruteamos e intercambiamos datos con el prestador, lo que se llama relación de peering o entre pares. Es decir, hay una gama de actividades desde el punto de vista técnico que van más allá de lo que nosotros vemos en nuestra casa. El tema de los servidores de DNS, los que nos permiten a nosotros trabajar simplemente www.algo, bueno, son los traductores a las direcciones IP, que es lo que usan los protocolos. Entonces, también la negociación de los servicios contratados, la especificación, la verificación de que cumplen. Para verificar que cumplen hay que instalar y negociar y hacer herramientas que lo verifiquen. Entonces, son tareas que van, por ejemplo, a temas como la asignación de los números de IP. Esos que llamamos recursos son otorgados por la ACNIC, una asociación que es latinoamericana, que es la que cubre la asignación para Latinoamérica y Caribe de los números o las direcciones de IP. Eso implica que, al tener recursos, también somos miembros de la ACNIC y participamos de las actividades de la ACNIC. Y entre esas está la definición de políticas, pero también toda una parte de definición y trabajo y participación en lo técnico. Y en eso, por ejemplo, tenemos el caso Santiago Agio, ha sido recientemente en uno de los talleres, unos workshops que se hacen 2 a nivel de año, en Cali, actuó en una presentación, hizo una presentación, pero también trabajó como instructor de un taller específico en temas avanzados de Internet. Y por último, nosotros también nos dedicamos a hacer la ingeniería, el soporte y el mantenimiento de nuestra infraestructura en funcionamiento. Ok, gracias Carlos. Bueno, seguimos con nuestras áreas y ahora hablamos de los servicios de Internet. En esos servicios de Internet, bueno, lo que hacemos es, digamos, toda la parte de ingeniería de tráfico, trabajamos con los protocolos de ruteo, que no vamos a entrar en detalle, hacemos monitoreo, mediciones, y como mencionó Carlos, tenemos nuestra infraestructura de DNS propios, y en esos DNS tenemos, bueno, lo que son, como tenemos los recursos delegados del ACNIC, somos responsables de asignarle a cada dirección IP un nombre de dominio. En ese caso, bueno, también acá tenemos un montón de dominios de cada institución, y las administramos, y tenemos los DNS recursivos autoritativos, y también ya tenemos en algunos DNS, ya aplicamos DNSSEC, que es, digamos, una de las condiciones que son necesarias para tener mayor seguridad en el caso de que, para que no haya, digamos, robos y demás de DNS, de dominios. Y también cubrimos la parte de seguridad de la red, y bueno, ahí tenemos, siempre estamos monitoreando los firewalls, los ataques, digamos, las denegaciones de servicio, que son un montón. También nos llegan un montón a veces, no un montón, pero bueno, cuando ocurre algún incidente nos llega, a nosotros nos avisan porque bueno, somos responsables de las direcciones IP. Y también trabajamos con las listas de acceso en cada dispositivo, y también con VPNs, que bueno, VPNs por ahí era un término que no se conocía mucho, digamos, a nivel social antes de la pandemia, y luego de la pandemia surgieron las redes privadas virtuales, que son las que nos facilitan la conectividad a nuestros lugares de trabajo y a servicios específicos, dándonos un canal de seguridad seguro, digamos, un túnel en el cual podemos interactuar. Bueno, y ha habido este año, durante pandemia, hubo
muchos, digamos, muchos proyectos que incentivaron el uso de las VPN. Otro servicio importante que tenemos de hace muchos años es el servicio de correo electrónico. Bueno, acá conocen más que nada a Marita, que bueno, es la encargada del correo y que bueno, se desempeña ahí muy bien en este servicio, pero acá es interesante porque el correo electrónico sigue siendo un servicio esencial y a pesar, bueno, de las redes sociales y de todo lo que surge para hacer uso hoy de nuestros celulares, y sigue siendo, digamos, el medio de comunicación formal entre las instituciones. Pero es el servicio, a su vez, el más complejo que hay. Entonces, requiere estar todo el día, digamos, encima del servicio, viendo qué sucede, cómo funciona y demás. Y además, en definitiva, somos una especie de Gmail pequeñito, con poca gente, pero que estamos usando las mismas tecnologías. Y para compartir información con ellos, necesitamos usar las mismas para que nuestros mails lleguen, nos dejen pasar y no sean rebotados, y a su vez ellos comprueben que nosotros también tenemos capacidad para recibir y enviar los mails. Entonces van a ver un montón acá de cosas que se hacen. Lo más conocido siempre es el spam y el phishing, digamos, cuando nos roban la cuenta, la identidad y nos utilizan el correo sin nuestro consentimiento. El spam es el continuo recibir ofertas y demás, y además engaños también. Bueno, y todo eso requiere un trabajo de estar actualizándolo permanentemente. Las listas negras también, que son, digamos, direcciones IP que quedan, digamos, de las cuales no se reciben correos, y bueno, y un montón de mecanismos que hoy se usan, SPF, DMARC. Bueno, también están las listas de correo, que son fundamentales para la comunicación institucional, y también tenemos los backups, que es la parte, digamos, donde tratamos de que la gente no pierda sus mails y de alguna manera tenga una protección. Usamos webmail también, que es una forma, digamos, para acceder un poco más rápido desde, por ejemplo, nuestras máquinas celulares, y también contamos con el acceso unificado a los servicios, que lo hacemos a través de LDAP, y tratamos de llevar, como en todas las instituciones, tener un identificador único. Y participamos también, somos responsables de acceso a las bibliotecas electrónicas, proxy, que bueno, cada vez se usan menos y que se están reemplazando. Además, hoy con el uso de IPv6, digamos, las direcciones están alcanzando y ya no son tan utilizados. También dentro de los servicios de Internet tenemos un área, Ale y Adrián, que se dedican a la parte de hosting, y bueno, hacemos hosting de sitios, que quieren alojar sus páginas aquí, y de dominios, de distintos tipos de dominios. Creo que hoy tenemos, bueno, superamos los 70 o 80, y eso implica, digamos, un montón de desarrollo. Hay que conocer de herramientas web, Joomla, WordPress, PHP, bueno, y todas las que se utilizan habitualmente, y en general se hace el desarrollo completo del sitio, o si no, se hace un soporte del sitio. Se hacen backups de esos sitios para protegerlos, y también esas páginas que ellos desarrollan son para institutos, para eventos, congresos, encuestas, revistas, bueno, y un montón más que por ahí no recuerdo, pero bueno, que ellos desarrollan, y también tienen la facilidad de administrarlo a través de, usamos cPanel, que es una herramienta muy interesante que facilita mucho la administración, el despliegue de los sitios web, y ellos se encargan de dar el soporte, el mantenimiento, y también hacer consultoría cuando lo solicitan. También tenemos un área de videoconferencia y Zoom. Bueno, esto obviamente cambió, pasamos, digamos, de la Polycom al Zoom, pero bueno, la Polycom cumplió su función y fue digamos, era el elemento con el cual hasta, digamos, hace 3 años o 4 se daban las videoconferencias.
Y bueno, hoy es todo por herramientas más de software, que entre ellas está el Zoom, pero bueno, todavía las videoconferencias se siguen utilizando. Y bueno, ahí se hacen un montón de actividades, se preparan maestrías, se ayuda en las maestrías para el rendir en forma remota, tesis doctorales, eventos, reuniones. Esta parte la maneja Zulma. Y bueno, se hace la asistencia de organizadores, digamos, participantes. Bueno, se da todo el know-how que se necesita para que la videoconferencia salga bien, se hacen las reservas de los eventos y se hace también asistencia a los expositores si lo requieren. Los servicios de la red local, la red LAN. Bueno, acá, acá participamos todos, principalmente Zulma, Poppy, bueno, también está ahora Darío, Francisco, y lo que hacemos es dar el aprovisionamiento de las direcciones IP a cada notebook, cada celular. Si hoy por ejemplo, en mi caso, yo tengo 3 direcciones IP en uso, es decir, tengo mi celular, mi notebook y mi desktop en uso, así que todo esto antes era una sola computadora que se utilizaba y a veces hasta se compartía. Bueno, hoy todo el mundo tiene más de un dispositivo que quiere conectar a la red. Y bueno, ahí hacemos lo que es la parte de direccionado, de IPv6, IPv4, y la salta en los DNS, como les comenté hoy. Y se hace también soporte a usuarios, al sistema operativo, aplicaciones de red, software en general y particular. También se da soporte, se ayuda mucho en antivirus, firewalls, los navegadores, los clientes de correo, y también en equipos específicos, por ejemplo, bueno, impresoras, ahora escáneres se usan menos, pero bueno, también hay equipos NAS, por ejemplo, equipos de red que necesitan storage y demás. En todo esto siempre también hay que ir actualizándolos a los equipos, se hace actualización de los equipos que usamos, de los switches, de los routers, de los access points, se hacen nuevos cableados estructurados, nuevos conexionados, y se hace un monitoreo de toda la red continuamente, y bueno, y tratamos de, cuando apenas detectamos una falla, ir a solucionarlo. Y lo que también aumentó mucho en estos años es el uso de la red Wi-Fi. O sea, nosotros prácticamente cubrimos todo el complejo y, bueno, y los lugares donde tenemos el servicio. Y en general se hace una migración de las controladoras, y se hace también lo que se llaman usuarios invitados, que cuando viene alguien de afuera se le brinda un acceso a la red Wi-Fi. Eso se haría con EduRoam, y si no se puede, se hace con los usuarios invitados. Bueno, la parte de virtualización es un poco más nueva, pero bueno, ya hace más de 8 años que trabajamos con virtualización, quizás 10, y arrancamos, digamos, con pruebas, y ahora prácticamente ya no se concibe tener un servidor si no se virtualiza y se aprovecha para correr más de una máquina en esa infraestructura física. Así que prácticamente todos los servicios de red están puestos, todos los servicios de Internet y otros están puestos en máquinas virtuales. Y es lo que, bueno, hoy prácticamente no se concibe un data center si no tiene virtualización y que permita cubrir las necesidades. La mayoría de las máquinas virtuales que corremos son nuestras, y también tenemos para proyectos de investigación que nos piden los institutos, y para despliegue de nuevos servicios y nuevos proyectos. Hemos colaborado con proyectos también digamos, que vemos que podemos dar infraestructura en el caso de proyectos que presentan los alumnos en diferentes carreras, y tratamos siempre de colaborar en lo que los investigadores necesitan. Básicamente usamos tecnologías de código abierto, que son las que ven ahí, KVM, Proxmox y XenServer, y siempre en esto también tenemos nuestra tarea, es administrar, hacer el seguimiento, el soporte, y que todo funcione. Estas infraestructuras generalmente son de 3 servidores con un storage. Bueno, el área de HPC es una idea que también se le ocurrió a Carlos Frank en el año 2004, y que trajimos unas máquinas, recuerdo, y dijimos, bueno,
¿qué es esto? ¿Qué es la computación de alto desempeño? Y bueno, lo que hicimos fue, creo que con Roberto, que bueno, fue un colaborador muy importante nuestro, que ya se jubiló, al cual apreciamos mucho, lo que hicimos fue armar un clustercito, 5 o 6 máquinas, 8 máquinas comunes y un switch. Y bueno, empezamos a jugar a ver qué podíamos correr en paralelo, y bueno, ahí hicimos una integral que cada nodo hizo una partecita de esa integral y, oh casualidad, recibimos un resultado. Bueno, a partir de ahí empezamos a desplegar este servicio. Y bueno, hoy tenemos varios clústeres. Esos clústeres están usados por diferentes áreas, química, física, tenemos gente de biología y gente también de oceanografía. Bueno, todos colaboran bueno, y nos dan a nosotros, digamos, la responsabilidad de que funcionen y puedan correr sus programas, y están continuamente haciendo uso de las máquinas, ¿no? El uso es realmente intensivo. Y lo que se usa generalmente son CPUs, digamos, lo normal, las GPUs, que son las tarjetas gráficas que permiten acelerar estos procesos, y hoy hay otras cosas más como los TPU, que son la computación, las unidades tensoriales. Bueno, esos TPU todavía no están disponibles para la compra porque recién están saliendo, porque los ideó Google, pero bueno, hay otras formas también de hacer cálculo. Ese cálculo de TPU está orientado más que nada a inteligencia artificial. Bueno, hacemos todo el soporte de estos clústeres, o sea, administramos, instalamos los software, los configuramos, y bueno, y cada disciplina corre un paquete de software diferente y tiene también requerimientos diferentes. Y hacemos el mantenimiento del hardware, o sea, dentro de los data centers, el uso intensivo hace que haya que cambiar piezas de hardware, otras que se van reemplazando o digamos, por otra mejor, y siempre bajo un cuidado, digamos, eléctrico y ambiental, que es fundamental por la temperatura que digamos, generan estos equipos. El otro punto interesante que tenemos es colaboración, y acá en colaboración nombro algunas digamos, de lo que hemos hecho en estos años y que hacemos aún hoy, pero bueno, siempre acá hay cosas que hacemos normalmente, que nos preguntan, y bueno, y que siempre estamos dando alguna respuesta, dentro de nuestras posibilidades. Con el Museo de Ciencias Naturales, bueno, tenemos Argentinos Ciencias Naturales, tenemos un recorrido ya de más de 2 décadas, creo, y bueno, les damos todo el soporte a ellos, y ellos, digamos, han progresado en su red y en sus servicios, y les damos siempre una mano cuando la necesitan, y le hemos dado cursos y también capacitaciones, y bueno, y compras de equipamiento, y bueno, es un, digamos, un modelo que nos interesa de ayudar al resto de las instituciones de CONICET, que a veces empiezan con poco y, bueno, y tratan siempre de ir progresando y de ir generando sus propios servicios y su red. También colaboramos durante muchos años con el CADIC, allá fuimos hace muchos años, 1998 creo que fue, que fuimos con Carlos, y bueno, Carlos Fran tuvo la idea de sugerir o decir cómo podían conectarse por primera vez, y se conectaron en forma satelital con una empresa que daba servicios ahí digamos, en Ushuaia. Así que bueno, a partir de ahí hemos tenido una relación de colaboración hasta hace unos pocos años. También intercambiamos cuando nos requieren algún concepto y demás, digamos, y punto de vista de cosas con CONICET sede central. Y también, esto lo nombro, participamos en la Blockchain Federal Argentina, la FA, a partir de que acá tenemos un nodo sellador y un nodo gateway, que son los que van haciendo la parte de blockchain que se utiliza en aplicaciones a nivel, digamos, no de criptomonedas, sino en aplicaciones varias. Bueno,
En cuanto a oportunidades, bueno, acá, ¿qué es lo que podemos hacer o qué tenemos, digamos, en carpeta para desarrollar a futuro y casi a presente? Bueno, uno de los proyectos que también propuso Carlos es la arqueología de datos. Esa arqueología de datos implica tratar de ver cómo podemos recuperar los datos locales y ponerlos en línea. Por un lado hay montones digamos, de datos que han recolectado los científicos aquí en Bahía, y bueno, que quizás están en una PC, en una planilla de cálculo, en una base de datos local. Bueno, la idea es un poco tratar de que esa información se pueda volcar y pueda ser en definitiva pública y utilizable por otros. Un segundo aspecto que es el más complicado es tratar de recuperar medios magnéticos, es decir, ver si de alguna cinta o de algún equipo más, digamos, discontinuado, podemos llegar a recuperar información que esté contenida ahí. Esta parte es un poco utópica, pero bueno, se puede llegar a hacer. Esos dispositivos también hacerlos mediante herramientas que se utilizan hoy para repositorios, como DSpace, que es una de las más utilizadas y es de acceso libre. Y bueno, una vez que tengamos esas cosas, todo esto desarrollado, participar en el Sistema Nacional de Repositorios, en el SNRD. El segundo es seguir apostando a supercómputo. Y bueno, acá por ahí, bueno, no sé si saben, pero esta computadora que está acá, esta imagen, en la Q System One de IBM, hay muy poquitas en el mundo, es una computadora cuántica, que no usa bits, sino que usa qubits. Y bueno, el qubit es algo medio difícil de entender para nosotros, pero bueno, es como que pasamos. Antes tenemos de lo convencional ceros y 1, acá podemos tener los estados intermedios entre 0 y 1. Entonces, bueno, es muy específica y se utiliza para hacer cálculos concretos, no para hacer cualquier tipo de cálculo, y requiere de un montón digamos, de condiciones ambientales y demás. Pero, ¿cuál es la idea? Bueno, la idea es tratar de llegar a tener un clúster regional, digamos, y con los requerimientos también que necesitamos localmente. Es decir, ver las distintas áreas del conocimiento y ver qué necesitan y tratar de tener un clúster importante para que todos puedan procesar ahí, usar, digamos, correr programas y usarlo para sus necesidades. Esto implicaría administrar un montón de requerimientos y demás, pero lo podemos hacer. Eso, generalmente cuando un clúster es grande y compartido, hay un tema también de que las reservas que se requieren para hacer uso de los nodos, ¿no? O sea, por ejemplo, quiero correr algo y necesito muchos nodos, bueno, tengo que hacer una reserva para poder en el momento disponer de ellos. Pero bueno, esto es otra tecnología que viene y que, bueno, está bien, vale unos millones de dólares, pero quizás algún día tengamos una. Y quería comentarles que hace unos días, el 30 de mayo, hace menos de un mes, se llegó, bueno, Top 500 es un lugar donde están las computadoras más potentes del mundo, las 500 más potentes. Y la número 1, que es una computadora que está ahí en Estados Unidos, que está alojada en uno de los, bueno, centros regionales, el Oak Ridge, que es el de los más conocidos en Tennessee. Ahí lograron un hito, y el hito fue que pudieron llegar al exaflop. O sea, los flops son la cantidad de operaciones de punto flotante que se pueden hacer en un segundo. Entonces, ellos por primera vez se llegó a 1.1 exaflop. Y eso es 1.1 por 10 a la 18. Y obviamente esta computadora es una computadora súper sofisticada, que requiere un montón de detalles para poder instalarla y demás. Bueno, y estos que valen varios millones de dólares también, pero la idea es que se siga avanzando en supercómputos, se siguen haciendo cosas
y es una carrera, digamos, que los científicos, está muy relacionada a los científicos, al procesamiento y a poder correr las cosas, digamos, llegar a los resultados mucho más rápido. Bueno, esta Frontier es, digamos, la computadora hoy número 1 del mundo, y logró un hito importante. Y el otro proyecto que tenemos es también mirroring de contenidos, es decir, podemos interactuar entre distintas unidades del CONICET y tratar de hacer respaldos en diferentes lugares. Y eso nos va a servir para, bueno, tener la información en otro lugar, poder recuperarla si tenemos algún problema, lo que se llama recuperación de desastres, y también poder usarla en lo que es la red metropolitana avanzada. Por ejemplo, en un caso que estamos viendo es tratar de hacer respaldos de estudios médicos, que esos estudios requieren mucho almacenaje, y bueno, y eso está bueno tenerlo respaldado en algún lugar bajo ciertas condiciones de seguridad. Y les nombro por último lo que es otra cuestión que es interesante para los data centers de mediano porte, o sea, los no tan grandes como puede ser el nuestro, que es la computación en la niebla, digamos, ¿no? O sea, en general uno habla de la nube, bueno, pero todo lo que es IoT o interfaces pequeñas, lo que van a hacer es, van a generar en lo que se llama en el edge, en el borde, van a generar un montón de información. Toda esa información se necesita procesar rápido en un lugar cercano, y el resto sí se va a enviar a la nube. Bueno, esos data centers hoy están tomando mucha vigencia, digamos, y son bastante considerados, porque son los data centers que me van a permitir a mí tener la información rápido y de lo que realmente quiero, y no tener tanta información que cuesta procesar. Entonces, esa información que va a ser más histórica, bueno, enviarla a la nube y quedarnos con lo que son los data center fog. Bueno, las conclusiones de nuestros servicios y de lo que hacemos y bueno, en lo que podemos colaborar. La primera es que bueno, nuestros ambientes son demandantes de TICs. Es decir, hoy ya no se concibe un investigador si no está conectado a una red y si no usa las tecnologías de la información y las comunicaciones. Prácticamente ya es casi natural. Eso implica que las TICs están en permanente cambio y requieren, digamos, estar continuamente haciendo inversiones, estar actualizándolas, y, digamos, estos cambios tecnológicos que llegan y de cosas nuevas, bueno, siempre estamos tratando de estar ahí, digamos, de poder invertir en eso. Y también lo que requiere, que es importante, y bueno, que es lo que nos toca a nosotros, es la capacidad que tengan los recursos humanos para aplicarlas y para, bueno, mantenerlas y para tenerlas siempre a disposición del usuario. Y bueno, un poco lo que les venimos contando desde que empezó esta charla: la disponibilidad, la conectividad, el acceso y el uso son nuestros objetivos permanentes. Es decir, no tiene sentido tener una red si no hay contenido y si no se accede fácilmente a ese contenido. Es decir, disponibilidad de todos los recursos que hay hoy hacen que, bueno, los caminos de investigación sean mucho más cortos y más fáciles. Y bueno, y siempre vamos a tener el concepto de ser facilitadores de tecnología, de este servicio que, bueno, a diferencia de otros que son más específicos y todos son importantes, este es un poco más transversal y más asociativo, es decir, nos involucra, digamos, llegamos a todos y lo requerimos todo, lo usamos todo, lo necesitamos todos. Y un poco esa es la idea de lo que hacemos acá. Bueno, no sé si hay preguntas. Santiago, previo a esto, Sí. si me permitís compartir, quería pasar una transparencia final, un aviso Ok. parroquial. Ahí estamos. Perfecto. Perdón,
No, quería anunciarles que en breve va a salir a la venta un libro escrito sobre nuestra historia, la historia del CCCOM DGI, escrito por José Marcilesi y Marcelo Tedesco, que es de la periferia al centro, y es el CONICET Bahía Blanca y su aporte al desarrollo de Internet en Argentina. Es decir, toda esa participación y trabajo y gestión que hubo desde Bahía Blanca para que la Internet se desarrollara en Argentina. Es un libro en el cual se describen cómo fueron los cambios que realmente se lograron, cambios importantes incluso a nivel de políticas o de decisiones, y también con muchas anécdotas del impacto que fue esto, muchas entrevistas, el impacto que tuvo el desarrollo en Bahía Blanca y desde Bahía Blanca de las facilidades de Internet. Así que dentro de poco vamos a anunciar el libro. Quedaremos atentos al lanzamiento, entonces. Solo un pequeño bocadillo respecto del libro. No va a salir a la venta porque hacemos lo mismo que hacemos desde hace 40 años. Ese libro va a estar disponible en la red, va a ser con una edición digital, al menos al comienzo, así que va a estar disponible como todo lo que se hace en este tiempo. Y aprovecho a agradecer a Carlos Matrangolo y a Santiago Agio esta exposición. Espero que haya podido quedar claro que cuando ustedes abren el grifo de la canilla de su casa, cada vez que sale agua, detrás hay un equipo de gente que hace que llegue a su casa, que llegue potable, que se capte el agua en alguna parte de la cuenca, y esto mismo ocurre con Internet. Hace unos 30 años la gente estaba en su laboratorio y hoy están todos frente a una PC conectada, o bien el equipo del laboratorio también está conectado a la red. Y solamente me voy a permitir mencionar a alguna gente que ha pasado por nuestro equipo. Ya Santiago lo dijo, Roberto Pavone, un prócer para nosotros que se ha jubilado recientemente y que ha formado parte del equipo, pero también ha marcado un estilo de trabajo. Mucho antes, Carlos Matrangolo mencionó la gente que se formó en Estados Unidos, en Harvard, Rodolfo del Castillo, que después hizo escuela en la Universidad del Comahue. Entonces solo lo quiero mencionar porque este grupo, yo estoy agradecido de haber pertenecido a un grupo donde las oportunidades nos llovieron, pero también es verdad que todo el mundo trabajó con mucho compromiso hasta el día de hoy, y todos han marcado rutas desde el comienzo, así como Carlos Matrangolo mencionó a Ardengui y Simari, que fueron los artífices de la carrera en la Universidad del Sur, donde Matrangolo también es docente. También pasaron por nuestro grupo Guillermo Sicileo, hoy alguien importante en LACNIC, que fue una de las instituciones nombradas, y Cristian O'Flaherty, que es también alguien importante en ISOC, que es la institución que gobierna el Internet en el mundo. Así que Sonia Rueda, que ha sido secretaria académica de la carrera en la Universidad del Sur, y Marcelo Zanconi, son toda gente que ha pasado por el equipo y que realmente no solo han dejado huella, sino que han sido importantes en su propio espacio. Y eso ha sido en buena parte por este estilo de trabajo en un equipo de servicio. Así que nada, más que nada agradecidos a la oportunidad de haber pertenecido en este espacio laboral y estar hoy trabajando en un lugar que está volviendo a tener protagonismo y volviendo a tener alguna capacidad con inversiones y acompañados por los directivos y por el CONICET. Así que vamos a las preguntas. Muchas gracias. Bueno, muchas Yo quería gracias. nombrar a José Otero también, Carlos, que fue un colaborador nuestro, sí, ok. Bueno, bárbaro, todos mencionados, muy completo, toda la trayectoria, el presente y la proyección a futuro, ¿no?, del Departamento de Gestión de la Información. Así que no sé si entre los presentes hay alguna pregunta que quieran
hacerle a Carlos o a Santiago. Como les comentaba, esta grabación va a estar disponible en el canal de YouTube de CONICET Bahía Blanca. ¿Alguien que quiera sumar alguna pregunta? Hola Carlos, hola Santiago. Hola Carlos, a los dos. Muy buena la exposición, muy clara, para los que no estamos en el tema, nos abrió un poco la cabeza de qué es lo que se podría llegar a hacer así en conjunto con ustedes. No, mi pregunta iba más cerca de lo que sería la parte de recursos humanos que ustedes poseen. Con ustedes marcaron toda una evolución en cuanto a lo que es la informática y la computación. ¿Ustedes cómo hacen para hacer la capacitación del personal para esos cambios? Porque no es simple. Por un lado tenemos una fuerte relación y experiencia académica, ¿no? Eso nos facilita incluso para poder hacer que otros capaciten, orientar, ese tipo de cosas. Por otro lado, nosotros participamos en muchos otros proyectos que es donde se discuten las últimas tecnologías y los avances. Yo nombré la LACNIC, por ejemplo, que es a nivel latinoamericano y caribe, y esas reuniones son reuniones internacionales donde se discuten sobre las últimas tecnologías, donde se discuten las problemáticas de seguridad y otros temas, donde también se definen políticamente cómo se manejan las direcciones IP y toda una serie de problemas que se dan, y entonces en eso se participa en forma presencial o en forma remota. Santiago, por ejemplo, en eso es uno de los activos participantes, ¿sí? Por otro lado, con Carlos Frank y Santiago también participamos en la red, la RIU, la red de interconexión universitaria que interconecta 56 universidades nacionales, por ahí hay alguna más agregada, desde el Jujuy a Tierra del Fuego. Y ahí estamos en la parte técnica y en la parte de gestión. Y ahí se discuten problemas similares, y hay que tomar decisiones, y hay capacitaciones. Y después también con Santiago lo hemos hecho en el tema académico, tomar cursos de posgrado, Universidad de La Plata y en otros lugares, sobre tecnologías. Yo creo que una característica importante es que uno no es el operador de algo, es el operador, pero además es el que lo generó, lo gestó. Para hacer eso necesitas tener toda una base, una formación en el tema. Entonces lo académico con lo técnico están muy, muy pegados. Y bueno, y esa faceta se mantiene en nosotros. Entonces, una vez que vos tenés esa capacidad, es fácil, porque conocemos dónde está la información válida, valiosa, es fácil también hacer una autocapacitación, o ir permanentemente actualizándose. En el caso de Darío y Francisco, que fueron los últimos en entrar, por ejemplo, les estamos haciendo tomar cursos de la CNIC, que se dan periódicamente, todos los meses hay cursos, y entonces eso también contribuye a la actualización. Igual es muy pertinente la pregunta de María Julia, porque este es un tembladeral, digamos, cambia todo el tiempo. Por eso lo preguntaba. Y si bien Carlitos lo simplifica bastante, yo creo que la tarea de Santiago y de Carlitos durante todo este tiempo requieren muchísima paciencia, y por eso ha sido y sigue siendo muy importante la incorporación de personal que permanezca un tiempo. Por ejemplo, el mecanismo que tenemos en CONICET de quizá esperar que alguien se jubile para que alguien ingrese, no es apto para estos espacios en donde la gente tiene que entrenarse. Lo que sí podría agregar es que Internet no es un servicio cualquiera, es un espacio colaborativo. Como red funciona como un espacio colaborativo, no como un servicio que uno se conecta, sino que justamente todas estas cosas que Carlos Matrango lo mencionaba, son espacios donde la gente opina y genera y produce las reglas bajo las cuales funciona Internet. Y lo último que te agregaría es que, por suerte, afortunadamente, las comunicaciones de datos
es uno de los lugares en donde ser generoso es buen negocio. Es decir, la ciencia en particular no es un espacio de generosidad porque de alguna manera se compite por la publicación y por muchas otras cuestiones. A nosotros nos ha tocado un espacio donde, ¿por qué ser generoso es buen negocio? Porque si yo tengo un buen teléfono celular y vos tenés uno malo, o vos no sabés usar una tecnología y yo sí, la comunicación nuestra va a ser como el peor de los dos. Mientras que si yo logro que el otro lugar tenga la mejor tecnología posible y yo también, vamos a lograr mejor comunicación. Por eso no es casual que hayamos tenido proyectos con los europeos o con los estadounidenses, porque ellos necesitan comunicarse con los científicos latinoamericanos y están dispuestos a que vos tengas una buena red. Esa es la razón por la cual es bueno y es fácil ser generoso en comunicaciones, porque para todos es buen negocio. Tener muy buena comunicación en mi casa y que todo el resto tenga mala, significa que yo voy a tener mala también. No sé si con eso redondea un poco. Y eso genera espacios colaborativos generosos. Sí, tal cual. Bueno, gracias. Buena síntesis. Yo un comentario, si puedo, Pía, no sé si alguien en línea. Bueno, yo... Gracias. Yo en el año 92 me sumé como becario acá al sistema y desde ese instante tuve mi cuenta de email que ha trabajado ininterrumpidamente hasta el día de hoy. Y bueno, espero que siga por muchos años más de carrera. Así que la verdad que fui uno de los beneficiarios de, desde el día 1 de mi permanencia o de mi ingreso al sistema, digamos, de todo esto. Así que realmente siento que tengo que estar muy agradecido, a pesar de que ya lo tuve desde el primer momento, ni siquiera tuve que vivir ni una transición. Así que el primer mail que mandé, lo mandé con mi cuenta de Plapiti, de Blanco Plapiti, que es la que tuve desde siempre. Así que en ese sentido me parece súper valioso todo el esfuerzo que se ha hecho. Y ahora la verdad es que, bueno, hoy que todo lo que sucede en Internet prácticamente, porque realmente el mundo se ha virtualizado, creo que antes de la pandemia, pero tal vez durante la pandemia, en algunos aspectos por lo menos, nos ha caído la ficha a más de uno de todo lo que está pasando por ahí. Yo por lo menos en proyectos de investigación con otros colegas y colaboradores, tengo cada vez más ideas para hacer un uso de todas las herramientas que brinda, digamos, poder poner cosas en línea. Bueno, con Santiago algunas cosas hemos hecho en los últimos años, incluso durante la pandemia, así que sabe de qué hablo, pero bueno, realmente espero que esto siga creciendo y se siga potenciando, y bueno, y espero que los recursos, sobre todo los recursos humanos, que es lo necesario para mantener andando las cosas, puedan irse sumando, digamos, para el beneficio de absolutamente todos los grupos de investigación, no solamente el mío, que tal vez están súper ligados a todo lo que es software y sistemas, digamos, pero creo que hoy no hay ninguno que pueda, digamos, verse sin ese tipo de servicios, así que una felicitación y bueno, seguimos trabajando en conjunto. Gracias. Bueno, gracias Aníbal. Los comentarios en el chat van en el mismo sentido. Felicitaciones por el excelente trabajo y la gratitud por esta presentación tan completa que nos han brindado hoy. Para más información o ponerse en contacto con el Departamento de Gestión de la Información, pueden encontrar los contactos en la página web del CCT Bahía Blanca, por si quisieran seguir intercambiando algún tipo de comentario con los integrantes del servicio. Nos volvemos a encontrar el 12 de julio próximo en el seminario que estará a cargo de la Oficina de Vinculación Tecnológica del CONICET Bahía Blanca. Así que muchísimas gracias, Carlos y Santiago en principio, y a todos los integrantes de este servicio. Dale, gracias a ustedes. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias.